¿Cómo 26 hispanos se convirtieron en inversionistas de real estate en tan solo 3 meses? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube, un espacio informativo en donde les cuento de todo un poco, especialmente sobre mi experiencia personal en real estate. Y hoy me encantaría contarles cómo se convirtieron 26 personas en inversionistas en tan solo 3 meses. Suena bastante descabellado, pero aquí les voy a explicar un breakdown de cómo lo hicimos. Primero lo primero, ¿cómo fue la unión de estos 26 hispanos? No fueron 26 hispanos completamente en un deal, esto está dividido en dos deals. Resulta que muchos de ellos se conocieron en un evento que nosotros hicimos en septiembre del 2024 llamado Invertalks. Entonces yo más o menos al final del evento les di una pequeñita idea de que muchos de ellos se podían unir, poner como que dinero y entonces podrían hacer un flip. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que solamente tienen $2,500, $5,000, $10,000 y realmente no les da o para un down payment o para empezar con un Harmony Loan. Es bastante difícil porque les piden a veces 20 hasta 30% de down payment. Entonces un grupo de ellos agarró y se puso junto y entonces colectaron cierta cantidad de dinero y me dijeron a mí: Andrea, tenemos esta cantidad de dinero, ¿será que nos puedes ayudar con un deal? Y yo les dije: sí, por supuesto. El primer grupo fue un total como de 16 a 18 personas, si no me equivoco. El segundo grupo fueron 6 personas nada más y lo otro fue una pareja. Muchos de ellos están en mi comunidad de School, por lo tanto se ha hecho un poquito más fácil porque en School es donde yo publico los deals que yo tengo para hacerles wholesale y entonces les hago un wholesale a ellos. Una de mis compañías es la compañía de wholesaling, en donde nosotros ponemos bastante dinero en marketing para tener ese primer acceso a los vendedores que están en dolor o distrés y que necesitan vender sus propiedades. Entonces nuestro departamento de ventas se encarga de hacer las negociaciones con ellos. Muchas de esas propiedades me ayudan a mí a quedármelas en mi portafolio. Otras de las propiedades yo las mantengo en la parte de fix and flip para mantener a mi contratista ocupado. Y ahora yo agarré y muchas de esas propiedades que antes nosotros las mandábamos en un email blast a nuestra lista de compradores, más de 10,000 personas en ese email, yo dije, bueno, les voy a dar la oportunidad a las personas hispanas y las coloco en mi plataforma de School, en donde nosotros agarramos y colocamos esos deals para que muchos de ustedes lo analicen, digan si pueden, no pueden, lo hagan en grupo, no lo hagan en grupo, lo hagan con un Harmony, lo hagan en efectivo, etcétera, etcétera. Una pregunta que se me hizo muy frecuente es si ese grupo de personas podría abrir un LLC. Se colocaban todos en el Operating Agreement y lo hacían de esa manera, lo cual yo no tendría problema, pero sería mejor que al principio como que confiaran entre ellos a ver si de verdad pueden hacerlo, porque son demasiadas personas. Entonces yo les dije, vamos a agarrar, vamos a hacer esto, ustedes van a hacer el grupo del dinero, lo vamos a colocar en mi LLC y mi LLC cierra en una transacción en efectivo. Por lo tanto, yo soy la que estoy comiendo los taxes, por así decirlo. Pero al final se hacen los ajustes y en realidad no tengo que comer taxes porque yo lo utilizaría como un dinero privado y después hago la distribución completa. Es decir, mi compañía no le quedó nada más que la transacción del wholesale que se hace al principio, no al final de la venta. Entonces, para que entiendan mejor cómo fue uno de los deals que nosotros hicimos, se los voy a explicar aquí y entonces ustedes van entendiendo como la matemática de cuánto dinero puede ganar una persona que solamente aportó, vamos a decir, $2,500 de $120,000 y la persona que aportó más dinero. O sea, la persona que aportó más poquito y la persona que aportó más son las personas que voy a utilizar como ejemplo para que vean el retorno, tanto del cash on cash return, el ROI, que es el retorno de la inversión, y además el tiempo de la inversión, que muchas personas no consideran el tiempo. Otra de las ventajas es que mi GC, mi contratista, es el que está haciendo el trabajo. Entonces se siente como más rápido, efectivo, tienen menos dolores de cabeza. Es como darle un taste a ustedes, un gusto de cómo se siente al principio, cómo deberían ser las transacciones para que después ustedes lo puedan hacer solos. En uno de estos deals en donde se unieron 6 personas, les voy a contar un poco de cómo fue la distribución que ellos hicieron para aportar dinero. Una de las personas puso 43,600, otra solamente 5,000, otra 18,600, otra 10,200, otra persona puso 50,000, que es la mayoritaria, y la última puso 23,600. Entonces, si nos vamos al porcentaje de distribución, nosotros usualmente al principio tú puedes saber el porcentaje que tú estás invirtiendo y entonces basado en ese porcentaje es cuando tú te vas a retornar la ganancia neta que produzca este deal. Vamos a ver el ejemplo en vivo. Aquí tengo todas las personas anotadas que participaron en este deal. La persona número 1 aportó 50,000, es la que más aportó, y la persona número 6 aportó 5,000. Y el total de estos son $151,000. Entonces se supone que con los $151,000 se debería comprar el deal, a pagar por la renovación, etcétera, etcétera. Todo se está haciendo en efectivo. Y una de las ventajas, porque entonces no tienes que estar pagando
interés por mes, no le tienes que estar pagando al Harmony, no tienes que traer todo este dinero de down payment, sino pagas de una vez. En la actualidad esto está un poquito más por arriba, ellos deberían aportar un poco más, pero vamos a utilizar los números iniciales. Para tú poder sacar el cálculo de cuánto dinero en porcentaje se te va a retornar una vez que vendas la casa, se retorne todo el dinero de cada uno de los inversionistas, o sea, porque cada uno actúa como un lender privado para sí mismo. Entonces, cuando te retornes este dinero, cuando te retornes, cuando pagues todo el resto de las cosas, que si los gastos de cierre, etcétera, etcétera, ese total es el net operating income, que es la ganancia neta. Y esa ganancia neta tú la vas a multiplicar por el porcentaje que vamos a ver ahorita, y así es como tú sabes cuánto dinero se te va a retornar. Tú vas a decir lo siguiente: si $151,000 es mi 100%, es decir, es mi total, tú vas a hacer una regla de 3, ¿cuánto en porcentaje son los $50,000 que yo estoy aportando? Entonces, la forma como tú lo vas a multiplicar, espero que hayan entendido matemática en la escuela, es multiplicas esto por esto y lo divides entre esto. Multiplicamos 50,000 por 100 y lo dividimos entre 151,000. Y eso nos da un porcentaje. El porcentaje en este caso son 33.11. Entonces quiere decir que cuando se haga la distribución completa de la ganancia neta, esta persona que aportó $50,000 se va a retornar 33.11% del dinero que ella aportó. O sea, es basado en el dinero que tú estás aportando. Esto es una grandísima ventaja porque tú, al actuar como lender privado, tú dices, wow, o sea, si yo hubiese hecho este deal solo, lo más probable es que me retorne en mi dinero. Si yo tengo que poner todo el total, yo me retorno nada más, qué sé yo, 12, 14%. Pero imagínate la potencia que tiene que tú aportes 50,000 y te puedes retornar 33.11% de los $50,000 que tú te sudaste, que fue el dinero que tú participaste en este deal. Ahora, si queremos analizar cuánto es la ganancia de este deal, simplemente tenemos que hacer cálculos. Pueden ser cálculos basados en el futuro o cálculos basados en una realidad. Por ejemplo, antes de nosotros enviar este deal, nosotros por supuesto le dijimos, bueno, aquí están los CMAs o los comparables de la propiedad, esto es aproximadamente cuánto se puede vender, esto es aproximadamente cuánto uno puede meter en la renovación, esto es aproximadamente cuántos son los gastos extras, boom, 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 esto es lo que tú te puedes ganar. Pero eso en realidad es muy subjetivo. La realidad es cuando tú estás metido en el deal que dices, habían CMAs o comparables que se podía vender por 300,000, pero ahora la estoy vendiendo por otra cantidad, entonces todos mis números se desconcuerdan un poco, pero ese es el riesgo, por así decirlo, que uno se toma cada vez que uno está haciendo un fix and flip. Esta propiedad todavía no está bajo contrato, la pusimos, o sea, no está bajo contrato, está en el mercado, pero no está bajo contrato con un comprador final, pero vamos a decir que la vamos a vender por $265,000. Si tú la vendes por $265,000, usualmente los gastos de este cierre, que sería el segundo cierre para tú vender la casa finalmente, es un 7%, usualmente, esa es como una matemática que nosotros utilizamos del total del precio de venta. Entonces multiplicamos 265,000 por 7% o por 0.07. Entonces mis gastos del segundo cierre serían 18,550. Ahora tú también tienes que retornar en el momento del cierre todos los gastos iniciales, tanto de la compra como de la renovación de la casa y gastos adicionales. Digamos que el total fueron $151,000 que se le está regresando a cada uno de esos prestamistas privados. Vamos a decir que hubo otros gastos asociados porque tuvieron que hacer una inspección y resulta que se tuvo que pagar un poquito más de materiales de la inspección. Vamos a ponerle aquí $5,000 adicional. Y recuerda algo muy importante, aquí no estamos tomando en consideración, en este ejemplo en específico, los gastos del primer cierre, porque se supone que los $151,000 que estas personas aportaron está incluyendo el precio de compra de la casa, todos los gastos de cierre de la compañía de título, los meses de taxes que hay que pagar de adelantado, la renovación, etcétera, etcétera. Y en los 5,000 que le estamos colocando adicionales, vamos a decir que es inspecciones adicionales, las utilidades de la casa, entre otras cosas, para utilizar números redondos. Un factor súper importante en esta casa es que la casa se cerró por medio del subject to. Esta casa tenía un precio de compra total, pero por eso no se aportó tanto dinero al principio. La casa se pagó en efectivo una parte, pero el mortgage que tiene la casa se mantuvo en el subject to, y como es un reverse mortgage no se tiene que pagar mensualmente, entonces el precio está congelado y ese precio del mortgage ya lo vamos a ver. Aquí vamos a colocar payoff y recuerden, les estoy explicando este deal en específico, hay muchas otras maneras de analizar,
pero en el caso de que estamos utilizando aquí un deal híbrido, que en este caso es efectivo, o sea, el vendedor lo utilizó, vamos a decir, como un seller financing, o sea, le dimos el dinero a ese primer banco y ahora el segundo banco es el que estamos utilizando el subject to porque todavía está la deuda del banco. En este caso son 76.321.48. Vamos a hacer ahora la matemática de todos estos gastos y luego le vamos a restar eso a los $265.000 que por ese es el precio de la casa. Esto nos da un total de 250.871.78. Ahora, para poder conocer la ganancia neta y después entender la distribución de esa ganancia neta, vamos a restar el precio de venta, que son los $265.000, menos el total que se gastó, que son los 250.000 y pico. Aquí, como pueden ver, el total de la ganancia son 14.128.22. Entonces, si este deal lo hubiese hecho una sola persona y esa persona puso todo el efectivo para el cierre de este deal, entonces esa persona se gana 14.128. Pero como hubo una distribución y lo intentaron hacer en un grupo de personas, ahora esos 14.000 desafortunadamente se tienen que dividir. Pero si lo vemos del lado positivo, es como que te da la oportunidad de entender este mundo de real estate y además de recapitalizarte un poquito más. En vez de tu dinero, tus $50.000 que aportaste, quedarse en tu cuenta bancaria haciendo nada, en 3 o 4 meses se produce un retorno. Vamos a utilizar los dos ejemplos que les dije. El ejemplo del socio mayoritario y del socio minoritario, que serían 50.000 y 5.000. La persona que aportó 50.000 se va a obtener un retorno de 33.11 y la persona que aportó 5.000 de 3.31. Para sacar el cálculo simplemente vamos a multiplicar los 14.128.22 por 33.11 y por 3.31 y así vamos a conocer el cálculo. Para sacar el cálculo tenemos que el 33% de esos $14.000 son un retorno de 4.677.85 y la persona de 5.000 se ganó $467.78. Que se ven los números pequeñitos, sí, pero ¿qué pasa? Si tú dices, ok, en 3 meses yo agarré y mis $50.000 los transformé ahora en 50, o sea, ahora en vez de 50 tengo 54.600, puede que no se vea la diferencia y no se sienta muy grande, pero en realidad en 3 meses es muy poco probable que hubieses obtenido ese retorno de tu dinero haciendo otra cosa. Y la persona de los 5.000, pues como es tan poquito en comparación con el total, solamente se está ganando casi $500. Bueno, quizás no tanto, pero malo tampoco es. ¿Por qué no? De los 5.000 se me transformaron ahora, tengo 5.500 en la cuenta bancaria, ¿por qué no? Entonces, es como una ventaja y una desventaja. Es súper ventajoso para la persona que está aportando más dinero, quizás es menos ventajoso para la persona que está aportando menos dinero, pero al fin y al cabo, ¿qué más tú podrías hacer en real estate? No estoy diciendo otro tipo de inversiones, que tú puedas poner $5.000 y que eso se transforme tan rápido. Existen estrategias como por ejemplo wholesaling, que quizás tú compraste un terreno por 5.000 y lo revendiste por $7.000, entonces ahí te estás ganando 2.000, pero eso tienes que saber negociaciones, tienes que saber inglés, tienes que saber cómo descargar listas, cómo poner las ofertas, etcétera, etcétera. Es como más trabajo. En este caso, están básicamente actuando como inversionistas ángeles porque no es que están poniendo demasiado de su tiempo, no tienen dolores de cabeza y esa es la segunda parte que a mí me encantaría que ustedes entiendan, porque ya yo, como he pasado tanto tiempo por este tipo de cosas, ya lo mío no es tanto el dinero en porcentaje, sino es más el dolor de cabeza que me genera. Esta fórmula se conoce como el RTI, que es el retorno del tiempo invertido. ¿Y cómo se calcula el retorno del tiempo invertido? Entonces va a ser el retorno total del dinero, o sea que tú te estás retornando, retorno de dinero, entre la cantidad de horas que tú invertiste en este día. Les voy a poner el ejemplo de la persona que pagó $50.000, que ella realmente no ha estado activamente pendiente de este deal. Vamos a decir que lo más que hizo fue el tiempo que fue al banco, bueno, vamos a decir desde el principio, cuando le tocó analizar la propiedad, cuando fue al banco, cuando hizo el wire y los emails que se les han ido mandando de entendimiento. Vamos a decir que un total de 8 horas, cuando muchísimo, lo ideal sería decir unas 4 o 5 horas, pero vamos a ponerlo el máximo tiempo que esta persona puso en este proyecto. Vamos a decir que son 8 horas. Entonces vamos a dividir 4.677.85 entre 8. Eso nos da un total de 584.73. ¿Y qué significa esto? Que es es la cantidad de dinero que tú te estás retornando por hora. Esta persona ganó $584.73
por hora. Y eso es la grandísima ventaja de esto. Cuando tú agarras y dices, wow, me retorné $75,000 aquí, pero puse 10,000 horas. Entonces, ¿cuánto dinero te estás pagando por hora? Al fin y al cabo terminas pagándote $5 por hora por la cantidad de esfuerzo que tú pusiste en un deal. Entonces, los invito a que de verdad utilicen esta fórmula del RTI. Es muy sencilla, es la cantidad de dinero devuelto, no el dinero total, no el dinero que tú aportaste, es el dinero que se te devolvió de ese proyecto, en este caso el ROI, el retorno de la inversión, y lo divides entre la cantidad de horas que pusiste en esa inversión, en ese proyecto. Entonces, eso lo puedes hacer con todo y más o menos tú vas a saber cuánto vale tu hora, cuánto vale tu tiempo. Yo lo utilizo porque mi tiempo es súper valioso y a veces yo digo, este proyecto está muy bonito, está muy jugoso, pero al fin y al cabo voy a estar envuelta en este proyecto unas 55 horas. ¿De verdad quiero 55 horas en esto? No, ¿verdad? Entonces yo agarro y digo, me voy a ganar $15 por hora. O sea, prefiero agarrar y hacer un one-on-one de $1,000 por una hora y gano más dinero en eso, ¿entienden? Entonces, estas son cositas que uno con el tiempo empieza a aprender y por favor, me encantaría que me dejen sus comentarios, algunas dudas, inquietudes. En el próximo video lo más probable es que analicemos el otro día. Lo único malo de eso es que ahorita todavía no se ha empezado el proyecto como tal, y entonces no sabemos exactamente cuánto se va a gastar en la renovación. Una vez que sepamos ese número determinante, entonces hacemos las proyecciones y les mostramos el ejemplo de las 16 o 18 personas. Cuídense mucho.